Aprovechando el encuentro cara a cara que nos propone la FED, salimos a conversar con editores y editoras para conocer de cerca a quienes hacen posible que los libros existan. Detrás de cada catálogo hay una mirada y una lectura fundante. A través de 3 preguntas intentaremos acceder a eso. Esto es Biografías Lectoras cortitas y al pie. El primer libro que me obnubiló, que es una palabra interesante, yo creo que más bien el primer libro que me despertó como la magia, donde reconocí que había cierta magia en la lectura, fue El faro del fin del mundo, de Julio Verne. Pero luego, bueno, como que eso es todo un proceso, ¿no? He tenido épocas en las que hay libros favoritos, entre comillas, y luego voy actualizando eso. Hace mucho no actualizo, ¿no? En una época dije que El Señor de los Dados, de Luc Reinhardt, me gustaba mucho. Luego, el primer libro que editamos fue El alma y el trabajo, de Franco Berardi Bifo, que no lo traigo. ¿Y por qué lo editamos? Bueno, salió primero ese de los varios que queríamos, ¿no? Entonces fue una cosa más como económica, que pudimos conseguir un apoyo. Nos interesaba mucho Franco Berardi Bifo y tenemos como toda una lista de autores de ensayo. Pero después como que fueron saliendo más los de ficción, y nos recargamos más en la producción de ficción, aunque ahora estamos recuperando el ensayo. Pero con ese libro también aprendimos bastantes cosas, nos equivocamos en algunas cosas, en la impresión que descuidamos, y bueno, pero ese fue el primer libro. ¿Y qué libro les recomiendo aquí en la FED? Híjoles, pues hay tantos. Yo les recomendaría Hermanas del Ñame, de Bell Hooks, de una editorial mexicana también, que se llama Utópicas, y que le está yendo muy bien ese libro, y que a lo mejor es un libro que no pueden conseguir tan fácil en Argentina y que pueden aprovechar que está en la FED ahora. Yo me llamo Emiliano Becerril Silva, de Elefanta, con A, Elefanta Editorial de México. Elefanta Editorial nació hace 14 años, es en la Ciudad de México. Es una editorial que tiene colecciones divididas por continente en la ficción. Entonces tiene África, América, Europa, Asia. Y en América nos interesa hacer un acento en el Caribe y en Brasil, ¿no? Aunque vamos lentos con Brasil, o no tan rápido como nos gustaría porque son traducciones y es un poco más caro, pero bueno. Y la literatura africana nos parece también muy importante para el catálogo de Elefanta. Luego tenemos una colección de poesía escrita en español, más autores de México, pero poco a poco vamos expandiendo. Algunos libros de no ficción, que esos ya no están organizados por geografía, sino por intereses un poco medio personales, quizás, diría yo. Cosas que me van haciendo cosquillas. Y algunos libros ilustrados también, infantiles. O sea que vamos haciendo un poco de todo. Creemos en el cuento, creemos en las antologías, y nos gusta ir como explorando distintas formas y lugares de enunciación. El libro que más me obnubiló cuando era jovencita fue El cazador entre el centeno, de Salinger. Creo que con ese libro fue descubrir la literatura. Y bueno, sí, era como algo que entraba a otro mundo completamente y quería hacerme amiga de todos los personajes, por más peligrosos que parecieran. Los 2 primeros libros que editamos en la editorial, que los editamos juntos, es El que nos salta es un inglés, de Martin Wilson, y Algo que nunca le conté a nadie, de Damián Tulio, que eran unos compañeros del taller de Santiago Liach, y dijimos, bueno, están escribiendo estas cosas preciosas, vamos a publicarlas, y a partir de ahí se inició la editorial. Hicimos una presentación en la imprenta de mi papá, de mi mamá, y fue hermoso. Y bueno, fueron 2 libros que hicimos 50 ejemplares de cada uno, y bueno, se agotaron y después seguimos imprimiendo y tal. Y bueno, y a partir de esos libros, la editorial siempre se sostuvo sola con la venta de los ejemplares, y realmente como que fueron 2 libros como muy queridos y que también los tenemos y son parte de la historia de la editorial, el origen. Y el libro que recomiendo es Territorios Imaginarios, de excursiones, donde escriben un montón de escritoras latinoamericanas
sobre la escritura. Y ahí van a encontrar unas perlas fantásticas de por qué escribir y cómo escribir y cómo hacemos las mujeres para escribir. Yo soy Julieta Mortati, editora de Tenemos las Máquinas. Tenemos las Máquinas nació en 2012 en una imprenta de Buenos Aires. Y bueno, ya tenemos más de 30 libros publicados, publicamos muy poquito por año, pero nos interesa descubrir principalmente voces nuevas, dar la oportunidad a aquellos que nunca publicaron y que tienen una obra hermosa para dar, y después publicamos ensayo en la colección Avenida Independencia, y también algunos escritores consagrados que nos gustan algunas obras, y entonces también los publicamos en narrativas. El libro que más me nubló fueron 20.000 leguas de viaje submarino. Fue el primer libro de verdad que leí de chico y realmente fue fascinante. Realmente viví en ese submarino por una semana, lo disfruté muchísimo. El primer libro que editamos en la editorial fue A Vista de Cuervo y Sang. Es el poeta vanguardista más importante de Corea y le tengo mucho cariño. Fue como realmente es el poeta de Corea. Y luego, un libro que recomiendo es La correspondencia de Kawabata, de también El Caracol, que realmente que una editorial argentina tenga Kawabata me parece increíble. Yo soy Nicolás Braesas, editor de Juaranga Editorial, un sello especializado en literatura coreana. Bueno, el primer libro que me deslumbró y que me llevó a dedicarme a la literatura y ahora dedicarme a editar libros de Brasil es el libro Terceras Historias de João Guimarães Rosa, que es un libro muy hermoso que son diferentes cuentos situados en el sertón brasileño, pero lo más fascinante es la lengua de Guimarães, que es una lengua otra que cruza sonidos y diferentes registros que son propios del Brasil. El primer libro que editamos en Mandacaru es Parque de las Ruinas, de Marilia García. Es un libro con traducción de Diana Klinger y Florencia Garramuño. Es un precioso libro que llegó a nuestras manos vía justamente una de las traductoras, Diana Klinger, que es investigadora de literatura brasileña, con quien yo también trabajo. Y estaba, digamos, la idea de empezar a reponer un poco todo lo que falta de los brasiles traducidos en nuestra región. Y bueno, y lo cierto es que la propuesta de inaugurar con esta autora fue muy bienvenida, porque es una autora que ya es una de las pocas autoras que tenemos en el catálogo que ya tiene un recorrido en otros catálogos también, es decir, que ya tiene algunos libros de poesía traducidos y es decir, que ya había como un campo abierto como para llamar un poquito la atención con esta nueva editorial que se venía, sumado a que es una autora muy conocida en Brasil. Entonces eso también nos da un poco de legitimidad. Además de que es un libro precioso que la presentación la hizo en pandemia junto a Tamara Kamensain. Un libro que recomiendo de otra editorial que también está muy en diálogo con el catálogo de Mandacaru es Manual Práctico del Odio, de Ferrés, editado por Corregidor, que es un libro que también presenta un perfil de la literatura brasileña contemporánea desde un lenguaje del portugués en plural, ¿no? Con el fabelés, con el pretogués y con otros registros que también definen un poco nuestro catálogo. Y es de un autor que no responde tanto al modelo de lo que es un escritor, porque es un autor favelado que hoy ya es muy conocido, digamos, es parte de los autores más reconocidos de la literatura contemporánea. Hoy está siendo publicado por una de las grandes editoriales brasileñas, que es Compañía de las Letras. Así que eso. Yo soy Lucía Tenina, soy directora de la editorial Mandacaru. Mandacaru empezó a nacer en el 2019, pero nació en plena pandemia en el 2020 y al día de hoy ya tenemos publicado 18 títulos entre las 3 colecciones de narrativa, poesía y ensayo. Primer libro que me obnubiló, voy a mencionar 2. El primero fue Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que fue con el que entré en la literatura. Pero El Curso del Corazón, que es un libro que después publiqué en sigilo,
de M. John Harrison fue el libro que más me deslumbró en la vida de todo lo que leí siempre. El primer libro de sigilo fue Te quiero, de J.P. Subi, un escritor argentino. ¿Y qué recomendaría de otra editorial que esté en la FED? El libro sobre el disco de Radiohead, Key Day, de Walden, que es una editorial que me encanta todo lo que hace. Siempre la estoy ahí curioseando porque me parece bastante impredecible lo que hace Ariel. Y ese es el que recomendaría, que además lo estoy leyendo en este momento. Mi nombre es Maxi Papandrea, soy uno de los editores de Sigilo. Es una editorial que arrancó hace un poco más de 10 años y nos dedicamos más que nada a publicar ficción, pero también otras cosas. Bueno, el primer libro que así me flasheó y me conmovió mucho es un libro muy extraño que se llama Querido Paul, Querido Susi. Es un libro del barco de vapor y todavía lo tengo y me da mucha nostalgia. Lo vuelvo a leer porque tiene ilustraciones. Es como el género epistolar, se ve que ya me convocaba en ese momento. Bueno, es un libro re infantil, pero había algo de la lectura de repetitiva, de leerlo todas las noches, que todavía me acuerdo de esos momentos míos de lectora, como de esa voracidad de querer leer lo que me gusta. Bueno, después más grande mucha poesía, pero bueno, ese fue el primer libro, me acuerdo y que todavía lo tengo, me da mucha nostalgia. Después, bueno, el primer libro que publicamos en Pánico, en realidad fueron 3, fue en diciembre del 2019, y fueron un libro de Santiago Pintabona y Luciano Lutero, que es un ensayo de la poesía contemporánea, un libro de Ignacio Molina, que nos gustaba él como narrador y le pedimos como su poesía, que se llama Viajemos en subte a China, y bueno, y mi primer libro que me da vergüenza, pero bueno, es ese, se llama Bajar de un ondazo. Y después un libro que recomiende ahora, bueno, uno que me gustó y que leí hace poco es Diario del Insomnio de Flor Monfort, que está en Bosque Energético, que es una editorial que recomiendo un montón, me gustan todos sus libros en general. Soy Marina Herzberg y soy la editora de Pánico el Pánico, una editorial principalmente de poesía ahora y de primeros libros. Acabas de escuchar Cortitas y el Pie, una cápsula del podcast Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes en @mandolinalibros y en @collage_literario. Si te gustó escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Además, comentanos a quién te gustaría que entrevistemos. Gracias por escucharnos.